Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy no estoy en directo, ¿no? Pero bueno, estoy acá, estoy grabando una presentación para que mañana no pierdan el espacio. Y bueno, no es lo mismo, pero bueno, la idea es que ustedes también sientan que yo estoy pensando en ustedes y que bueno, me tuve que ir al dentista. La dentista no me dio más opciones porque estoy pasándole la hora por un trabajo, por el otro, por un curso, por el otro, desde hace meses. Así que mañana sí o sí tengo que ir a mi cita con la odontóloga. Bueno, ¿qué tal? Ustedes, en los últimos encuentros, estuvimos empezando a recordar juntos, a escuchar entre todos algunos de nuestros recuerdos, y porque la idea es empezar a construir un archivo de historia oral. Y lo más importante es que ustedes puedan trabajar y hacer las entrevistas de historia oral con el método que tiene esta metodología, porque la historia oral es una metodología para poder construir a partir de una entrevista una nueva fuente, ¿no? Entonces, ya empezamos a recordar algunas cosas, un poquito cada uno, pero quería hoy hablar del tema de la memoria, ¿no? De la memoria y de algunas de sus características. Cuando uno recuerda algo, no sé, uno piense, cierren los ojos un poquito y piensen en algún recuerdo y van a ver que aparece enseguida una imagen de ese recuerdo, ¿no es cierto? Muchas veces, la mayoría de las veces, nos aparece también una fotografía, y cuando nos ponemos a pensar en esa fotografía, la vamos a buscar, ¿sí? Y la miramos y la analizamos, recordamos lo que pasó, pero ¿recordamos realmente lo que pasó o recordamos lo que nos dijeron nuestros padres, nuestras madres, o el que nos sacó la fotografía y nos dijo qué era lo que quería buscar en esa fotografía? O sea, uno cuando recuerda, ¿sí? Lo primero, como les decía recién, que aparece son las imágenes. A veces recordamos olores, recordamos eh, canciones, música, el lugar donde estábamos, pero siempre aparece una imagen en nuestra memoria que nos trae ese recuerdo también. Ahora, cuando nosotros les pedimos, por ejemplo, fotografías a los chicos, nos traen las fotografías, en general ahora todas digitalizadas, ¿no? Y nos empiezan a explicar cosas de esa fotografía que no se ven ahí, ¿sí? Porque le van agregando lo que le contaron, ¿sí? Sobre el momento en el que se sacó la fotografía. Y bueno, así nos pasa cuando estamos recordando, porque recordamos desde el presente, y el presente condiciona la manera en la que uno está recordando. Yo le puse a esta actividad la memoria en las voces de los que vinieron, porque la idea es que ustedes puedan escuchar fragmentos de algunas entrevistas para yo poder explicarles algunas características también de la memoria. A ver, la memoria es algo que todavía ni siquiera patológicamente, ni siquiera los médicos saben específicamente cómo funciona la memoria, ¿no es cierto? Todavía no se sabe, si no hay un montón de enfermedades que tienen que ver con la memoria, como el Alzheimer, por ejemplo, que podrían tener un avance mucho mayor en cuanto a su curación completa. Pero bueno, recordar es lo que nos diferencia de otros seres vivos, ¿sí? Y eso es lo más importante. Y cuando recordamos,
lo hacemos desde el presente, con todo lo que eso significa. Vamos a ver una entrevista en este momento voy a compartir pantalla como si los tuviera ahí conmigo. Vamos a... tardé un poquito porque quería compartir la pantalla. Vamos a escuchar algunas que estén viendo en este momento, yo, que como la estoy viendo yo y dice que estoy compartiendo, son fragmentos de entrevistas que seleccioné hace años sobre experiencias de personas que vivieron la colonización judía, en este caso en Entre Ríos. Cuando nosotros hacemos una entrevista, cuando ustedes hagan una entrevista y armemos un archivo, la entrevista va entera en ese archivo, si no se puede editar. Pero por ejemplo, en este caso que yo quiero mostrarles algo, la entrevista se edita. Entonces, vamos a escuchar, vamos a disfrutar de escuchar a esta gente, ¿sí? Que recuerdo en un viaje que hicimos con los chicos, que era un matrimonio, uno de los últimos matrimonios que quedaban, ¿sí? En General Campos, y bueno, la característica que tenía este matrimonio era que, bueno, y en muchos matrimonios que entrevistamos, era que la mujer hablaba más que el hombre, ¿no? Y bueno, y eso también nos habla del tipo de familia, con eso también nosotros podemos analizar características de las familias también. Pero bueno, vamos con el tema de la memoria. Vamos a escuchar algunos fragmentos de la vida cotidiana en las colonias judías de Entre Ríos. Y los colonos de una sola reja, con 6 caballos, se hacían unas casitas muy humildes, y con eso fueron progresando, muy trabajadores todos, porque a pesar de que muchos eran de pueblo, se acostumbraron, digamos, a cultivar las tierras. No eran fértiles ni nada en aquellas épocas, había mucho monte, pero se las ingeniaron para poder sobrevivir. Una vida dura completamente, terriblemente. En mi casa, por ejemplo, te voy a contar una anécdota, tengo muchas anécdotas, pero esta es en mi casa, cuando después nos colonizaron, porque no había tierra para mi papá. Después de unos años estuvo en una estancia de capataz, no sé cómo decir, de peón. Y después consiguieron un campo que era del señor del Vigi, porque eran enfermos mentales. Ese del Vigi, ¿Gracias se llama del Vigi el escritor? Bueno, eran parientes, porque ellos eran medio débiles mentales, pero ellos sabían que tenían parientes en desarrollo. Ahí nos colonizaron a mis padres. Pero cuando nosotros llegamos ahí, no teníamos agua. Entonces, de los vecinos a 500, 700 metros de caballo, que se enganchaba el barril, íbamos, ellos ya tenían molino, y nos abastecíamos con agua. Ese era nuestro freezer y nuestra heladera, tapábamos con boles. Ese era nuestro recipiente. De chiquitita, yo tenía 8 o 9 años, ya me tocó ir al corral con mi padre a ordeñar las vacas. Bien, ahora vamos a seguir escuchando, pero ustedes fíjense cómo la entrevistada, ¿sí? Quiere todo el tiempo, ¿no? Recuerden que son adolescentes los que están haciendo la entrevista, pero esto no pasa solamente por un tema de a quién se le está contando, ¿no? Y la edad de quién se le está contando. Fíjense que la señora trata de recordar y de ver cuál sería, digamos, en el presente, qué sería en el presente los objetos de lo que ella está hablando, por ejemplo, el tema del freezer y de la heladera, ¿no es cierto? Y otra cosa que es muy interesante, que es porque por más que en los libros se hable de la colonización judía y del Barón Hirsch, que siempre hablan del Barón Hirsch, y de cuál era el objetivo, y bueno, y todo el contexto histórico en el cual se desarrolla esta colonización, o se impulsa esta colonización,
los entrevistados no dicen colonizamos las tierras, sino que dicen nos colonizaron. Y esto es muy interesante, y esto si no tuviéramos un testimonio o no trabajáramos con la memoria de las personas, no nos daríamos cuenta, no sabríamos, ¿sí? Y cómo se nombra la gente o cómo se define la gente es importantísimo. Así que seguimos un poquito más con esta entrevista. De chiquita yo antes de ir a la escuela iba con mi papá al campo, ordeñaba las vacas y me iba a la escuela. Mi papá se iba a recolectar leche por media colonia. Y en tal lugar lo esperaban 2 hermanas mías, mujeres, chiquitinas jóvenes, que hacían el otro recorrido, cambiaban los caballos del carro y hacían el otro recorrido por la otra media colonia y llevaban la leche a la cremería. Mi colonia era Vila y la de ahí es Urbero. Eran colonias formadas por grupos de 4 familias, de 3 familias, hacían vecinos. Pero había mucha amistad entre la gente de las colonias, se ayudaban muchísimo. Enseguida se hizo un salón social con una biblioteca. Los sábados iban a la biblioteca, por ejemplo, se reunían, se hacían reuniones, se hacían bailes con las vitrolas, y siempre había, digamos, cómo pasar el rato, porque era muy difícil en un país ajeno. Y a pesar que mis hijos, mis hermanas, eran nacidas acá, pero todos gringos, porque mis padres fueron bastante gringos hasta que se murieron, digamos, fueron así de esas costumbres tan tradicionales que ellos tuvieron. Se hizo una gil muy linda, un salón social, venían artistas, hasta venían artistas de las épocas. Bien. Después les puedo dar los links para que la puedan ver toda y disfrutarla, pero fíjense también esta idea que permanece en el tiempo y que sigue existiendo, este tema de un país que es federal, pero en realidad es un país donde Buenos Aires sigue siendo el centro, ¿no? La capital y el centro en este caso cuando habla del cantante y dice, hasta vinieron cantantes de Buenos Aires, ¿no? El centro neurálgico, el centro más importante del país, ¿no? A pesar de que decimos que vivimos en un país federal. Y además, esta señora, no sé si vieron que el señor quiere hablar y ella habla encima del señor, pero bueno, esto no quiere decir que él no esté acompañando y no esté también participando de la entrevista. Lo que pasa es que lo hace de una manera pasiva. Después, a lo largo de la entrevista, sí empieza a participar. Y habla de la vida social, habla de elementos como la vitrola, ¿no? que eran elementos que eran lo que sería hoy, bueno, después el tocadisco, el winco, después sería el CD, y hoy ya es Spotify directamente, ¿no? Entonces, bueno, se habla de lo social, ¿no? De cómo se conocían las mujeres con los hombres, ¿no? Y el tema de utilizar palabras que, por ejemplo, gringo, que en el caso de esta señora, está diciendo, lo que nos quiere decir, es que eran personas que mantuvieron las tradiciones hasta que se murieron, ¿no? Si uno analiza la palabra gringo o ve qué quiere decir, ¿sí? No quiere decir exactamente eso. Por eso es interesante ver cómo cada persona se apropia de los conceptos y de las palabras según le resulte significativo. Ahora vamos a ver otro fragmento de entrevista, ¿sí? Que a mí me encanta, y que bueno, es muy viejas. Estas entrevistas son, no digo de las primeras épocas, porque las entrevistas del archivo empezamos a trabajar en el año 1993, pero sí estamos hablando de viajes que hicimos en el año 2000, o sea, ya hace
21 años y si no tuviéramos los testimonios que tenemos, esa memoria se pierde, ¿sí? No es lo mismo el viaje que se hace, que es hermoso igual, ¿no? Turístico, a las colonias, que escuchar en primera persona cómo era la vida en las colonias. Bueno, les voy a compartir pantalla. Un segundito, porque como estoy sola, tengo que compartir de otra manera. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a ir a otras. Un segundo. Un segundito. La posibilidad de cada uno se Mientras pasaba la muy seguimos bien. escuchando. Después arar y sembrar todo el día. Bien, ahí estaban escuchando. En este caso, vamos a escuchar una entrevista que a mí me gusta. Es la señora, en la entrevista está hecha, es la señora Sana Steiner de Bukinski. La entrevista está hecha el 9 de agosto de 1923 y la señora había nacido en Rusia en el año 1900, ¿no? En toda la entrevista, piensen que hay que siempre pensar el contexto desde el que está recordando, era el año 1993, ¿sí? Esta señora, que escuchaba muy poquito, puede contarle a los chicos, voy a ponerla directamente, puede contarle a los chicos, puede contestarle las preguntas que los chicos... ¿Y a qué edad llegó acá a la Argentina? ¿A qué edad llegó acá? Años, de abril de 1906. ¿Se acuerda dónde vivía allá? ¿Se acuerda de cómo era el lugar donde vivía? Sí, ¿cómo era el pueblito? ¿Cómo era? Vivimos a la calle de Ampunes. No, pero el lugar de allá. Allá no, allá. Imaginar uno lo que eso era. Salimos de allá en un carro, todos amontonados, porque no había otra forma de salir. Bultos. Íbamos yo con mis padres y una tía mía con 4 chicos. Todos en un carro porque de otra forma no se podía salir. No había otra locomoción. Y el pueblo atrás, caminando un poco, llorando a todo lo que da, porque sabía que no los volvían a ver. ¿Y quién tomó la decisión de venir a la Argentina? ¿Quién tomó la decisión de venir a la Argentina? Vino antes. Un tío mío vino en 1905 porque empezaba Entonces, como él había hecho el servicio militar, se mandó mudar antes que nada. Y después nos mandó llamar a nosotros. O sea, un tío llegó primero. Bien. Esta señora es un encanto, ¿no? Es hermosa esta señora, y aparte es nuestra primera entrevistada, pero ustedes fíjense cómo es tan importante también para los chicos hacer este trabajo, porque los chicos tienen que tener paciencia, tienen que adaptarse a las dificultades que en este caso tenía la señora, pero estaba muy bien, tenía 93 años de edad, había venido de Besarabia, ¿sí? De parte de las entrevistas que tenemos sobre la inmigración rusa, ¿sí? Y lo que está hablando de la llamada, ¿sí? Que es cuando un familiar estaba acá en Argentina, que lo mandaba a llamar, todavía sigue existiendo y se llama así. Yo trabajo con migrantes latinoamericanos en una organización social y las entrevistas en ese punto cuentan la misma, hablan de lo mismo y hablan de la llamada, ¿no? Así que bueno, y fíjense la señora cómo recuerda, ¿no? Ella vino a los 6 años a la Argentina en 1906, porque nació en 1900, y cómo viene a la Argentina y cuenta lo que seguramente también otros le contaron, ¿no? Llorando a todo lo que da, ¿no? Porque sabían que era la última vez que iban a ver a su pueblo, ¿no? Que iban a ver su pueblo. Y esto tiene que ver también con ser conscientes de lo que estaba pasando. Habla de la guerra ruso-japonesa, por eso es tan importante también trabajar esto con los chicos
cuando trabajamos historia, porque se ven procesos históricos, o sea, y bueno, y es muy importante, es como que los chicos pueden trabajar la historia de otra manera, ¿sí? Y la memoria intacta, ¿no? El día en que vino, ¿qué día vino? El 30 de abril. Y a lo largo de la entrevista habla de personas que hoy no existen, o sea, sí existen las personas, pero no existe el Banco Mayo, no existe el Banco Patricios, pero ella habla de eso, ¿no? De que ella vivía cerca de lo que era el Banco Patricios, y habla de las familias, Polsky, ¿no? Y bueno, y eso también está mostrando cómo recuerda desde el presente, ¿no? Porque en la década del 90, esta familia tuvo más influencia en lo que era la actualidad política, ¿no? Política y económica argentina, ¿sí? Entonces, fíjense también como ella en la anterior entrevista habla de familiar de Berbisky, el periodista. Así que siempre hay una necesidad de relacionar pasado con presente, ¿no? Porque justamente lo que produce, ¿no?, el testimonio, sobre todo en los que lo escuchamos, es enseguida poder entender muchas características del presente porque tienen que ver con ese pasado. Bueno, ahora vamos a escuchar otra, ¿sí?, que es divina también. Todas, bueno, yo estoy enamorada de todo esto, así que a mí no me pueden decir demasiado, no soy objetiva. Y aparte, una cosa que tenemos claro con el tema de la historia oral es que nosotros no estamos tratando de pensar o de saber si la gente lo que nos dice es verdad o mentira. Nosotros lo que queremos, lo que queremos no es eso, lo que queremos es mostrar a partir de la que con las otras, este fragmento, ahora lo abrimos, bonito. Fuera de casa tenía 12 años. Primero vamos a ver este fragmento de entrevista en este pedacito, ¿sí? Y la entrevista completa la tenemos subida también al canal. Y por otro lado van a escuchar otro fragmento, después les voy a hablar de eso. Este señor es polaco, ¿sí? Y bueno, y cuenta cómo se va de Polonia, ¿no? Uno puede leer un montón de libros y decir que la mayor parte de los inmigrantes judíos vinieron por la guerra, por persecuciones religiosas, de los inmigrantes en general, ¿no? En este caso estamos hablando de la comunidad judía, que vinieron por un montón de razones que todos sabemos: persecuciones religiosas, nazismo, en Polonia antes del nazismo, digamos, el tema de la persecución religiosa, el hambre, en Rusia lo que contaba la señora, ¿no?, las guerras, los pogroms, ¿sí? En los que son sefaradíes también con el tema de la pobreza, o los que vinieron de Marruecos porque tenían miedo que con la independencia de Marruecos echaran a los judíos de allí, cosa que no pasó. Por ejemplo, para hablar de mi familia, ¿no? Entonces, este señor cuenta algo diferente. Si yo no tuviera el testimonio, miren lo que cuenta este señor. Entonces, en casa, así que el padre no era, no había madre, no era padre ya tampoco. Yo me enojé porque me pegó mucho y me disparé de casa, tenía 12 años. Chiquito no voy a volver a la pantalla porque quiero mostrarles la otra. Si ustedes ven que no se ve muy bien en el medio, es porque son cassettes que salvé literalmente, literalmente, ¿sí? Entonces, se salvaron, se salvó la voz de la gente, lo salvé y pude editar, aunque no sea muy prolijo. La idea es salvar la memoria, no hacer un documental en este caso.
Entonces, este señor, lo que cuenta antes, porque lo agarré justo en el final, él dice que se va porque le pegó mucho. ¿Quién le pegó mucho? La madrastra. Porque el papá quedó viudo y parece que se acostumbraba, cuando había muchos hijos, que el padre se casara otra vez. Y parece que esta señora le pegó. Y él se escapó y se vino a la Argentina por eso. Y después cuenta en toda la entrevista cómo, por no tener documentos, lo toman para trabajar en la construcción del subTV desde, ¿cómo se llama?, desde Malavia hasta Ángel Gallardo, y como nadie reclamaba a esa gente que no tenía documentos, entonces como él, cuando moría la gente, porque se dinamitaba para hacer los túneles, nadie los reclamaba y él tenía que levantar a esa gente y ponerla en una carreta, ¿no? Bueno, horrible, pero bueno. Y esta señora, para ir, si podemos vamos a ver otro, pero esta señora, que la van a escuchar, que es la abuela, yo sigo hablando en presente porque mientras esté alguien para escuchar lo que contaba va a seguir viva, ¿no? Es la abuela de una chica de Orte, Débora Malamud. Su hijo murió en el atentado a la AMIA y bueno, la señora, la hija, digo, ahora estoy trabajando con ella en Barcelona, lo cual me da una alegría enorme porque es como que uno puede pasar, ¿no?, la posta y que otros sigan delegando y apropiándose de la memoria, ¿no? Bueno, esta señora, escúchenla. Me acuerdo de los sótanos arriba, que se subían, no es como ahora. La vida es diferente. Arriba, donde el gallinero, teníamos que escondernos allá, si no vinieron los sodomacos y los casacos con los sables y cortaron las cabezas y les llevaron en los puntos. Y cuando vos ves a veces, no sé si vos viste la cinta Un hogar en el mundo, yo lo vi y vi lo mismo lo que yo pasé. Y yo miro acá el campo que pasan ahora los chicos, esto lo pasé yo. Todo. Me acuerdo como que fue ayer, que nos echaron de un pueblo a otro. Yo tengo una hermana acá, yo me acuerdo todo. Todo. Cuéntenos. Donde yo estaba en Siberia había 10 familias en este lado en el campo o 10 familias en otro lado en el campo. Y este dedo se me infectó en el campo, había una infección, me pinchó con algo y no había ni médico ni nada, así quedó. Y nunca nunca la quise tocar para tener un recuerdo. Bien. Como dicen acá. Entonces voy a tomar son las 5, tengo que volver. Le voy a contar. Voy a tomar esta misma tranvía todavía con el boleto de la mañana, que era el obrero. Antes de las 7 me servía para volver también. Y viajo. Tenía que viajar. Ahora sé que tenía que viajar de 5 minutos o 10 minutos. Yo viajo. ¿Qué hace una criatura que no sabe hablar? Llora. Empecé a llorar, me saqué al motorman, que manejaba, ¿cómo se llamaba antes? Yo no me acuerdo. Que manejaba el tranvía y le muestro el papel y los demás no puedo. Y quise bajar de la espalda porque yo no sabía si hay que bajar o no hay que bajar, hay que parar. No entendía esto. Me llevó, viajé como una hora. Y me hizo bajar acá, baja acá y acá, allá. Hombre, ahora yo sé dónde lo que me dijo. Entonces había un vigilante. No es los hijos no voy a decir palabras feas, usted se imagina lo que quiere decir. No es de ahora que uno tiene miedo, porque me podía vender en el momento, era una flor. Ahora se le voy a decir por qué. Entonces me acerqué al vigilante, llorando, de años. Me limpió la cara, me acarició, me dijo, no llores, más no.
ahora yo sé lo que es normal, no llores, y me llevó a la casa de mi tía. Dejó el puesto y me llevó a la casa de mi tía, porque tenía la dirección. Y hasta que mi tía no traía, él no me dejó. Cuando se fue, me besó. Si vive, que yo le bendiga de todo mi corazón, mientras tengo los ojos abiertos, nunca me voy a olvidar. Bueno, impresionante. Esta señora, toda la entrevista, estos son fragmentos, pero quería decirles algunas cosas de la memoria, ¿no? Uno también construye memoria. Esta señora que cuenta algo que no fue agradable cuando la echan del pueblo, dice, habla de la infección del dedo y dice, nunca me lo quise curar para acordarme de eso. Uno también construye memoria, ¿sí? Cuando uno elige qué guardar y qué tirar, cuando uno elige qué fotos, ¿no? Qué fotos poner en el portarretrato, cuando cuando uno elige qué contar, está construyendo memoria, ¿sí? Y esta señora la construye con su cuerpo también, ¿sí? Ese dedo, ¿no? Y otra cosa que me pareció maravillosa y que pasa con muchos inmigrantes de la primera camada de inmigrantes, es el lugar que ocupaban los servidores públicos en ese momento. En este caso, el que manejaba el tranvía, ¿no? En este caso, el que manejaba el tranvía que la acompañó a la casa. Y el agradecimiento de ella en el presente por eso, ¿no? Alguien que la acompañó, alguien que la contuvo. Y por otro lado, lo que cuenta, que lo cuenta en la entrevista mucho más, ella dice después lo voy a contar, está hablando del tema de la trata de blancas, ¿no? El tema de que ella era una flor, no era polaca, ¿no? Y sabemos que hubo una época en Argentina, en los años 20, donde las mujeres polacas sobre todo eran, por eso digo trata de blancas, ¿no? Se secuestraban, por decirlo como lo diríamos hoy, y se las hacía trabajar como prostitutas. Entonces, ustedes fíjense cómo, ¿sí? Esta señora que todo el tiempo dice yo me acuerdo de todo, y lo repite, también en ese momento en que se le hace la entrevista, hacía un par de años que se había estrenado la película Un lugar en el mundo, que era con Pepe Sacristán, bueno, que tuvo muchísimo éxito, con Cecilia Roth, con Federico Lupi, bueno, y con Leonor Benedetto. Esa película, que tuvo mucho éxito, ella la usa también para que los chicos, si vieron la película, puedan imaginarse lo que ella contó. Así que bueno, quise dejarles esto en las voces de los que llegaron, en las primeras, de los más antiguos que tenemos, para que ustedes puedan no solamente disfrutar escuchando a esta gente que nunca va a morir, porque mientras haya alguien que los esté escuchando, y bueno, y ya enseguida le mando esto a Debbie, cuando tenga el video, a su nieta y a su hija, para que vea cómo las palabras de su mamá siguen disparando, digamos, a su hija no, a su nuera, cómo las palabras de su suegra siguen disparando recuerdos y siguen sirviendo de testimonio. Así que bueno, yo los dejo, el jueves que viene vamos a estar juntos, espero que esto les haya gustado, que les haya servido, y bueno, los quiero y las quiero mucho, y nos vemos el jueves que viene. Un beso.